El eco metálico de una abrochadora golpeando con saña sobre el mostrador de mármol de Carrara parecía un disparo en la gélida recepción de Vanguard Estates, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Delfina, con un blazer que le bailaba en los hombros y unos anteojos cuya patilla derecha sobrevivía gracias a una antiestética tira de cinta adhesiva, sintió cómo el sudor frío le recorría la espalda mientras intentaba, sin éxito, equilibrar una montaña de legajos de auditoría que amenazaban con desplomarse. El aire en aquel edificio de techos infinitos olía a una mezcla sofocante de café quemado de oficina y al perfume importado, excesivamente dulce y caro, de su jefa, la directora de Recursos Humanos, Amalia, una mujer cuya piel parecía haber sido estirada por los mejores cirujanos de la capital. La observaba con una mueca que pretendía ser una sonrisa, pero que no era más que una exhibición de desprecio absoluto. Ciertas personas, Delfina querida, nacieron con la bendición de la invisibilidad, pero tú pareces empeñada en recordarnos tu existencia a través de tu torpeza crónica, sentenció Amalia con una voz aterciopelada y cruel, que hizo que los 3 clientes VIP que esperaban en los sillones de cuero levantaran la vista con una mezcla de lástima y morbo. En un movimiento desesperado por recuperar un folio que se deslizaba, Delfina tropezó con el borde de la alfombra persa y el desastre se materializó en cámara lenta. Cientos de hojas de balances financieros volaron por el aire como palomas blancas asustadas antes de aterrizar de forma casi poética sobre los zapatos de gamuza de un inversor que acababa de entrar. La humillación fue total cuando Amalia, soltando una carcajada seca que atrajo la atención de todos los empleados del piso, señaló el desorden con un dedo perfectamente manicurado mientras decía: «Mírate, eres el error de sistema personificado en una vendedora de archivos. Hoy mismo recoges tus cosas, porque en esta agencia vendemos éxito, no lástima, y tu apariencia es un insulto a nuestra imagen corporativa». Delfina sintió que el rostro se le encendía como una brasa, con la máscara de pestañas comenzando a picarle en los ojos por las lágrimas contenidas, mientras se arrodillaba en el suelo frío para intentar recoger los papeles bajo la mirada gélida de 30 personas que, en lugar de ayudarla, buscaban sus teléfonos móviles para documentar el espectáculo. Justo en el instante en que Amalia se disponía a pronunciar la palabra definitiva para sellar el despido, las puertas del ascensor privado se abrieron con un chirrido elegante y un hombre de hombros anchos y paso errático emergió del cubículo de acero inoxidable, ignorando por completo la estética perfecta de la recepción. Era Bautista, el CEO de Valente Tech, un hombre cuya fortuna solo era superada por su fama de recluso excéntrico y misántropo, quien caminaba con la mirada clavada en una tablet que parpadeaba con un código de error en rojo sangre. Bautista no se detuvo ante la belleza plástica de Amalia, que se enderezó de inmediato, buscando su atención con un saludo ensayado, sino que se plantó frente a la mujer arrodillada en el suelo, la única que no lo miraba con adoración o miedo. Usted, la del blazer gigante, deje de preocuparse por esos papeles inútiles y dígame por qué este algoritmo de clasificación de activos está sufriendo un desbordamiento de pila en la línea 42, exigió Bautista con una voz que cortó el ambiente como un cristal roto, extendiendo el dispositivo hacia Delfina mientras ignoraba el jadeo de indignación de Amalia. Delfina, con el corazón galopando contra sus costillas y los dedos aún manchados de tinta, ajustó sus anteojos con cinta y miró la pantalla durante apenas 3 segundos, permitiendo que su mente lógica, capaz de procesar flujos de datos a una velocidad que asustaba a sus pares, encontrara el hilo en el laberinto. No es un desbordamiento de pila por volumen, es una redundancia cíclica en la
Taxonomía de los metadatos, porque alguien intentó forzar una categoría estética donde solo debería haber valores booleanos, respondió ella, olvidando por un momento su humillación y levantándose con una dignidad que dejó muda a la oficina, mientras sus dedos volaban sobre el cristal del tablet para corregir el error en tiempo real. Bautista la observó con una intensidad casi dolorosa, fijándose en sus ojos determinados y cansados, encontrando en esa mujer desaliñada la eficiencia pura que su propio imperio, sumido en una auditoría fiscal agresiva y un caos administrativo interno, necesitaba desesperadamente para no colapsar. Mi nombre es Bautista Valente y necesito que alguien ponga orden en mi caos antes de que el fisco me devore vivo. Si acepta venir conmigo ahora mismo, le pagaré 10 veces lo que esta mujer le debe por su despido injustificado, declaró él, sin apartar la vista de Delfina, mientras Amalia palidecía al darse cuenta de que acababa de perder a su chivo expiatorio frente al cliente más importante de la década. El silencio que siguió a la oferta fue tan denso que Delfina pudo escuchar el zumbido del aire acondicionado y el latido de su propia necesidad, pensando en las facturas acumuladas del hospital, donde su hermana menor luchaba contra una enfermedad autoinmune que devoraba sus ahorros. Sabía que aceptar significaba entrar en la boca del lobo, en la mansión oficina de un hombre que odiaba el contacto humano y cuya reputación de arrogancia era legendaria, pero la alternativa era el desahucio y la derrota frente a personas como Amalia. Acepto, señor Valente, pero bajo mis condiciones. Yo organizo su vida y sus datos bajo mi propio criterio lógico. Y usted se asegura de que mi hermana no pierda su tratamiento médico ni un solo día, dijo ella con una firmeza que sorprendió incluso al multimillonario, quien simplemente asintió con un gesto seco de cabeza mientras le indicaba el camino de regreso al ascensor. Mientras caminaban, Delfina pudo sentir la mirada de odio de su antigua jefa clavada en su nuca, pero por primera vez en años no se sintió pequeña, se sintió necesaria, una pieza de precisión en un mundo de adornos inútiles, aunque todavía no sospechaba que el contrato que estaba a punto de firmar sería la mayor auditoría de su propio corazón. La llegada a la sede de Valente Tech fue un choque sensorial que obligó a Delfina a parpadear repetidamente mientras intentaba asimilar el desorden monumental que se escondía detrás de la fachada de vidrio y acero de la empresa más innovadora de España. El despacho de Bautista no era la oficina minimalista que mostraban las revistas, sino una verdadera caverna tecnológica atestada de pantallas múltiples, montañas de expedientes físicos que desafiaban la gravedad y cables que serpenteaban por el suelo como serpientes negras en celo. Bienvenida al centro neurálgico del desastre, donde la inteligencia se mide en terabytes, pero la organización se quedó en la edad de piedra, porque no confío en nadie lo suficiente como para dejar que toquen mis archivos, gruñó Bautista mientras se quitaba el saco y lo arrojaba sobre una silla que ya sostenía otros 3. Delfina caminó por la habitación con la punta de los dedos rozando los lomos de las carpetas, sintiendo ese hormigueo familiar que le recorría el cerebro cuando detectaba un patrón oculto en el desorden, dándose cuenta de que aquel hombre no era solo excéntrico, sino que sufría de un aislamiento sensorial que lo hacía alérgico a la estructura convencional de la sociedad. Sentados frente a una mesa de roble que apenas se veía bajo los planos y los informes de cumplimiento, Bautista deslizó un documento de confidencialidad que parecía redactado por un ejército de abogados paranoicos, estipulando que su relación sería estrictamente técnica y profesional. Usted será mi sombra, mi consultora estratégica y mi muro de contención contra los auditores, pero no habrá vínculos personales ni preguntas sobre mi
vida privada, ni intentos de decorar este lugar con plantas estúpidas, sentenció él con una frialdad que buscaba marcar una distancia de seguridad que Delfina agradeció internamente. No se preocupe, señor Valente, no he venido aquí a ser su amiga ni a cambiar sus cortinas. He venido a salvar su empresa porque es lo único que puede salvar la vida de mi hermana, replicó ella, firmando el contrato con un trazo decidido mientras sus ojos se encontraban por un segundo, revelando una vulnerabilidad compartida que ambos se apresuraron a ocultar tras sus respectivas máscaras de cinismo y eficiencia. El sueldo pactado era una cifra astronómica que le provocó un leve mareo, pero sabía que cada euro estaría justificado por las jornadas de 16 horas que le esperaban para desentrañar los flujos de capital que el Consejo de Administración intentaba ocultar. La primera noche de trabajo se extendió hasta que el sol comenzó a teñir de naranja los tejados de Madrid, con Delfina sumergida en un océano de datos, mientras Bautista, a unos metros de ella, programaba en un silencio casi absoluto, solo roto por el tecleo rítmico de ambos. En un momento de fatiga, ella se levantó para buscar un poco de agua y lo observó de reojo. El gran CEO de la tecnología estaba encogido en su silla, con las manos presionando sus sienes como si intentara detener un ruido que solo él escuchaba, revelando una fragilidad que no encajaba con la imagen de herdeiro prodigio que la prensa vendía. Si quiere que los números cuadren, primero tiene que dejar de pelearse con el entorno. El ruido de los servidores es constante, pero usted lo procesa como una agresión, comentó Delfina en voz baja, sin dejar de organizar los folios, provocando que él levantara la vista con sorpresa. Es usted observadora, vendedora de archivos, pero no confunda mi sensibilidad sensorial con debilidad. Aquí la única que tiene que demostrar algo es usted, antes de que el Consejo decida que mi confianza en alguien como usted es la prueba final de que he perdido el juicio, respondió él, recuperando su armadura de arrogancia, aunque su respiración se volvió un poco más pausada tras el comentario de ella. Delfina regresó a su puesto, dándose cuenta de que la batalla no sería solo contra los algoritmos o la deuda hospitalaria, sino contra la percepción distorsionada que el mundo, e incluso ella misma, tenía sobre su valor real. Cada vez que miraba su reflejo en los cristales del despacho, veía a la mujer de los anteojos con cinta que Amalia había humillado. Pero al volver la vista a los informes financieros, veía a la experta capaz de hundir o salvar un imperio con un solo movimiento de pluma. Mañana tenemos la primera reunión con los auditores de la Hacienda Pública y necesito que usted esté a mi lado, no como una secretaria, sino como la persona que tiene las llaves del reino, aunque eso signifique que tendrá que enfrentarse a los leones de la alta sociedad que ya están afilando sus garras para devorarla, advirtió Bautista antes de despedirla por esa noche. Delfina asintió, apretando su bolso contra el pecho mientras salía al aire fresco de la madrugada madrileña, sabiendo que el camino apenas comenzaba y que el precio de su reconocimiento profesional sería mucho más alto que cualquier suma de dinero que pudiera imaginar. La luz de la mañana madrileña entraba con una agresividad quirúrgica en el despacho de Bautista, revelando cada mota de polvo y cada imperfección en el rostro cansado de Delfina, quien no había dormido más de 3 horas en el sofá de la oficina. Bautista entró con 2 tazas de café negro, entregándole una a ella sin decir palabra, un gesto de tregua que se sentía extraño en aquel ambiente saturado de presión financiera y legal. En 4 horas, los auditores de la agencia tributaria cruzarán esa puerta con el único objetivo de encontrar una debilidad en mis activos para forzar una intervención estatal, y su trabajo es ser el escudo humano que los detenga con datos, no con excusas,
dijo él, mientras sus ojos escaneaban la habitación, que ahora lucía un orden casi milimétrico gracias al esfuerzo nocturno de Delfina. Ella bebió un sorbo del líquido amargo y caliente, sintiendo cómo la cafeína le devolvía un poco de la lucidez necesaria para enfrentar lo que sabía que sería un juicio, no solo a la empresa, sino a su propia capacidad de liderazgo. No se preocupe por el escudo, señor Valente. Me he pasado la vida organizando los errores de otros para que parezcan aciertos, así que sé exactamente dónde están enterrados los cadáveres financieros de sus directores, respondió ella con una seguridad que hizo que Bautista arqueara una ceja, impresionado por la metamorfosis de la mujer que ayer apenas podía sostener una pila de archivos sin temblar. La reunión con los auditores fue una danza de cuchillos largos donde Delfina demostró por qué su mente era una anomalía estadística en un mundo de apariencias. Mientras los hombres de traje gris intentaban acorralar a Bautista con tecnicismos, ella intervenía con una precisión quirúrgica, citando folios y normativas de cumplimiento con una memoria fotográfica que los dejaba sin palabras. Sin embargo, el verdadero desafío surgió cuando Amalia, la directora de recursos humanos que todavía guardaba un rencor patológico, apareció en la sala bajo el pretexto de entregar unos expedientes de personal, pero con la intención real de socavar la autoridad de Delfina frente a los invitados. Es fascinante ver cómo Valente Tech ha pasado de contratar a los mejores talentos de las universidades de élite a confiar su destino a una vendedora de saldos que ni siquiera puede mantener sus anteojos en una pieza, comentó Amalia en un susurro lo suficientemente alto como para ser oído por todos, provocando una risita nerviosa entre los presentes. Delfina sintió la punzada de la humillación recorriéndole el pecho, pero antes de que pudiera bajar la cabeza, sintió la mano de Bautista apoyándose firmemente en su hombro, un contacto físico que rompió todas las reglas del contrato, pero que le dio la fuerza necesaria para no romperse en pedazos. La señora Delfina no es una empleada más, Amalia. Es la razón por la que esta empresa sigue teniendo un balance positivo mientras usted se preocupa por el color de las cortinas. Así que, si no tiene nada técnico que aportar a esta auditoría, le sugiero que regrese a su oficina a revisar por qué su departamento tiene el índice de rotación más alto de la ciudad, sentenció Bautista con una frialdad que congeló la sonrisa de Amalia. El momento fue una victoria efímera, pero Delfina sabía que las represalias no tardarían en llegar, especialmente cuando vio a Amalia salir de la sala con el teléfono en la mano, seguramente planeando su próximo movimiento en la guerra de la imagen. Al terminar la reunión, el agotamiento físico de Delfina era tan evidente que Bautista, en un inusual arrebato de empatía, decidió que necesitaban salir de la oficina para despejar la mente antes del gran evento de gala que se celebraría esa noche para calmar a los inversores. Usted no puede ir a esa gala con ese blazer que parece una carpa de circo, y yo no puedo soportar el ruido de la gente si no tengo a alguien que entienda mi lenguaje cerca. Vamos a hacer una tregua y a buscar algo que la haga sentir como la estratega que es, no como la víctima que ellos quieren ver, propuso él, llevándola hacia su coche deportivo, marcando el inicio de una tarde que pondría a prueba la paciencia de ambos. La visita a un centro comercial de lujo en la zona de la Castellana fue una comedia de errores y vergüenza alheia que paradójicamente sirvió para quebrar el hielo entre el CEO misántropo y la vendedora de datos. Bautista, acostumbrado a que todo se resolviera con un chasquido de dedos, se sentía completamente fuera de lugar entre las perchas de ropa de diseñador, mientras Delfina lidiaba con la ansiedad de estar en un lugar donde claramente no encajaba,
En un intento por demostrar que podía ser tan sofisticada como las mujeres que Amalia admiraba, Delfina se probó unos zapatos de tacón infinito que la hacían caminar como un cervatillo recién nacido, terminando la escena con ella perdiendo el equilibrio y cayendo aparatosamente dentro de una fuente decorativa en medio del atrio principal. El sonido del agua salpicando y la risa contenida de los transeúntes fueron un eco de su humillación inicial, pero para su sorpresa, Bautista no se burló ni la recriminó. Simplemente se acercó, le ofreció la mano para ayudarla a salir y con un pañuelo de seda comenzó a secar sus anteojos con una delicadeza que ella nunca habría esperado de él. El problema no es su falta de equilibrio, Delfina, sino que está intentando caminar en un mundo que no merece sus pasos. Deje de intentar encajar en sus moldes y camine como si usted fuera la dueña del suelo, porque para mí usted ya lo es, susurró él. Y por un instante el ruido del centro comercial desapareció, dejando solo el latido acelerado de dos personas que empezaban a verse de verdad. A pesar del incidente, lograron encontrar un atuendo que, sin transformarla en una modelo de pasarela, realzaba su elegancia intelectual, manteniendo su esencia, pero dándole una armadura de confianza para la noche. Sin embargo, la calma duró poco, ya que al llegar a la mansión de Bautista para ultimar los detalles del informe, Delfina recibió una llamada del hospital. La condición de su hermana se había estabilizado, pero la deuda ascendía ahora a una cifra que ni siquiera su nuevo salario podría cubrir de inmediato si no aseguraba su permanencia en el cargo a largo plazo. El Consejo de Administración ha estado recibiendo informes anónimos sobre su incapacidad estética y están usando eso como excusa para cuestionar mi salud mental y mi juicio para dirigir la fusión con los inversores alemanes, le confesó Bautista mientras revisaban las proyecciones en la terraza. Delfina se dio cuenta de que su éxito no era solo una cuestión de orgullo, sino una necesidad vital para la supervivencia de su familia, y que Melissa y el Consejo estaban dispuestos a usar cualquier debilidad, real o inventada, para destruirlos a ambos. Entonces les daremos lo que no esperan, una verdad tan sólida que ningún estándar estético pueda derribar, porque mientras ellos miran el envoltorio, nosotros ya habremos tomado el control del contenido, afirmó ella, sellando un pacto implícito de lealtad que iba mucho más allá de las cláusulas del contrato original. La noche de la gala en el Palacio de Cibeles llegó con una atmósfera cargada de elegancia estéril y cuchicheos malintencionados que parecían seguir a Delfina como una nube persistente. Amalia, vestida con un diseño que costaba más que el tratamiento anual de la hermana de Delfina, se aseguró de circular un vídeo del incidente de la fuente entre los invitados, convirtiendo a la protagonista en el hazmerreír de la élite financiera antes de que siquiera cruzara el umbral del salón. Miren a la nueva joya de Valente Tech, la mujer que confunde una gala con un bautismo en una fuente pública, decía Amalia entre risas, mientras mostraba la pantalla de su teléfono a un grupo de inversores que miraban con desdén hacia la entrada. Cuando Delfina entró del brazo de Bautista, sintió el peso de las miradas juiciosas y el susurro de las burlas, pero esta vez no llevaba el blazer gigante ni la cinta en sus anteojos. Llevaba una seguridad ganada en las trincheras de los datos y el apoyo silencioso de un hombre que por primera vez no se sentía solo en medio de la multitud. No los mire a ellos, mire el objetivo. Estamos aquí para cerrar el trato, no para ganar un concurso de popularidad, le recordó Bautista al oído, aunque sus propios sentidos estaban al límite debido al exceso de luces y ruidos de la fiesta. El desastre parecía inevitable cuando, durante el brindis principal, uno de los miembros más
conservadores del Consejo de Administración se acercó a Bautista y, en tono de burla, le preguntó si era cierto que su nueva mano derecha era en realidad una vendedora de archivos que había recogido de la calle. La tensión en el ambiente era casi eléctrica, y Delfina pudo ver cómo la mandíbula de Bautista se tensaba, preparándose para una respuesta explosiva que podría arruinar su reputación de forma definitiva. En un intento por suavizar la situación, ella intentó intervenir con un dato técnico sobre la fusión, pero en su nerviosismo tropezó con el borde de una mesa y derramó una copa de vino tinto sobre el contrato original de 100 millones que Bautista llevaba en la mano. El silencio que siguió fue sepulcral. Amalia soltó una carcajada triunfal y los flashes de los teléfonos móviles comenzaron a disparar, capturando el momento exacto en que la ineficiente asistente destruía el futuro de la empresa. Delfina sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies, convencida de que este sería el fin de su carrera y de la esperanza para su hermana, mientras Bautista miraba el papel manchado con una expresión indescifrable. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación dejó a todos sin aliento. Bautista, en lugar de gritar o despedirla, tomó el contrato manchado, lo rasgó por la mitad con total indiferencia y miró directamente al inversor que había iniciado el ataque. Este contrato no vale nada si no tengo a la única persona capaz de entender lo que hay escrito en él. Si ustedes valoran más un papel limpio que la inteligencia que lo creó, entonces no son los socios que mi empresa necesita, declaró él con una voz que resonó en todo el palacio. Luego se giró hacia Delfina y frente a las cámaras y los ojos incrédulos de Amalia, le ofreció su propio pañuelo para limpiar su vestido, tratándola con una reverencia que nadie en aquella sala había recibido jamás. «Vámonos de aquí, Delfina. Tenemos un imperio que salvar y este lugar huele demasiado a mediocridad disfrazada de seda», dijo él, llevándola hacia la salida mientras el rumor de la multitud pasaba de la burla al asombro total. Aquel gesto público de protección no solo invirtió la humillación, sino que encendió una chispa de esperanza en el corazón de Delfina, quien comprendió que por fin había encontrado a alguien que veía el brillo de su mente a través de cualquier desastre superficial. El aire en la sala del Consejo de Administración de Valente Tech estaba tan viciado que Delfina sentía que cada respiración le pesaba en los pulmones como plomo derretido. Frente a ella, una fila de hombres y mujeres de rostros pétreos, encabezados por el presidente del consorcio y flanqueados por una Amalia que lucía una sonrisa de triunfo depredador, la observaban como si fuera un espécimen de laboratorio bajo un microscopio defectuoso. El ultimátum era claro: o Bautista rescindía el contrato de Delfina y aceptaba una tutela administrativa para curar su excentricidad, o el Consejo procedería a una destitución inmediata alegando incapacidad mental del CEO para distinguir el talento de la beneficencia. Es una lástima que hayamos llegado a esto, Bautista, pero no podemos permitir que el futuro de miles de empleados dependa de los delirios de un hombre que confía sus activos más sensibles a una mujer cuya única credencial es haber sido despedida por incompetencia de una agencia vecina, sentenció el presidente, golpeando la mesa con un mazo de madera que sonó como un veredicto final. Delfina, con las manos entrelazadas bajo la mesa para ocultar el temblor de sus dedos, miró a Bautista, quien permanecía en un silencio sepulcral, con la mirada perdida en el tablet que ella misma había configurado para él, pareciendo más vulnerable que nunca ante el ataque sistémico de sus propios socios. Justo cuando Amalia se disponía a proyectar en el telón de la sala el vídeo viral del incidente en la fuente como prueba del carácter errático de la gestión actual, Delfina se puso de pie, con una parsimonia que obligó a todos a guardar silencio por puro instinto de curiosidad.
No llevaba los anteojos con cinta, sino unos nuevos de montura metálica que Bautista le había regalado esa mañana, y su voz, al romper el silencio, no sonó como la de la vendedora humillada de la recepción, sino como la de una autoridad técnica indiscutible. Antes de que sigan perdiendo el tiempo discutiendo sobre mi apariencia o mi pasado, les sugiero que miren la pantalla que el señor Valente acaba de activar, porque lo que van a ver no es un vídeo gracioso, sino el rastro forense de los 300 millones de euros que han desaparecido de la cuenta de previsión social de esta empresa en los últimos 18 meses, declaró ella, mientras sus dedos ejecutaban una secuencia de comandos en su propio dispositivo que anuló la proyección de Amalia. En lugar del vídeo de la burla, la sala se inundó con la luz de gráficos complejos y hojas de cálculo que revelaban un esquema de desvío de capitales, orquestado por 3 de los miembros presentes en la mesa, utilizando la falta de atención de Bautista a los detalles sociales para saquear la compañía desde adentro. El caos se apoderó de la sala mientras los acusados intentaban balbucear excusas. Pero Delfina no se detuvo, desglosando con una velocidad mental aterradora cada transacción, cada firma falsificada y cada vacío legal que habían intentado ocultar tras la supuesta ineficiencia de la administración. Ustedes pensaron que Bautista era débil porque no puede sostenerles la mirada en un cóctel, y pensaron que yo era insignificante porque no encajo en sus estándares estéticos de lujo. Pero mientras ustedes se burlaban de mis zapatos, yo estaba reconstruyendo el rompecabezas de su codicia, continuó ella, caminando alrededor de la mesa con una seguridad que dejó a Amalia paralizada en su silla, viendo cómo su poder de influencia se desintegraba frente a la cruda realidad de los datos. Bautista, por primera vez en toda la reunión, se levantó y se colocó al lado de Delfina, no como un protector, sino como un socio que reconoce en el otro la pieza que le faltaba para estar completo. La señora Delfina no es mi empleada, es la nueva directora de operaciones y auditoría de Valente Tech, y su primera función oficial será entregar estos informes a la fiscalía que ya espera fuera de este edificio, anunció él con una voz cargada de una autoridad renovada y una claridad que nadie le había conocido antes. La caída de Amalia fue tan estrepitosa como su ascenso. Mientras los guardias de seguridad la escoltaban fuera del edificio junto a los consejeros corruptos, ella intentó lanzar un último insulto sobre la apariencia de Delfina, pero sus palabras se perdieron en el vacío de un pasillo que ya no le pertenecía. Delfina observó la escena desde el gran ventanal que daba a la ciudad, sintiendo cómo el peso que había cargado desde su infancia, la herida de ser siempre la hija menos favorecida y la profesional invisible, se disolvía ante la evidencia de su propio valor intelectual. Lo logramos, Delfina. Su hermana tendrá el mejor equipo médico del país y esta empresa por fin tiene un cerebro que sabe cómo manejar su corazón, le dijo Bautista, acercándose a ella con una suavidad que rompía todas sus barreras sensoriales previas. Por primera vez, no hubo necesidad de contratos de no involucramiento ni de reglas de distancia física. El silencio entre ellos ya no era el de dos extraños forzados a trabajar juntos, sino el de dos almas que habían encontrado en el caos del otro un orden perfecto y una aceptación que el mundo exterior nunca les había ofrecido. Semanas después, la vida en Madrid seguía su ritmo frenético, pero para Delfina, el mundo se veía con una claridad distinta, una que no dependía de la perfección de sus cristales, sino de la solidez de su autoestima. Al entrar en su nueva oficina, se detuvo frente al espejo y sonrió al ver su reflejo. Seguía siendo ella, con su pasión por los datos y su rechazo a las modas superficiales, pero ahora vestía con una elegancia que nacía de la comodidad y no de la necesidad de ocultarse.
Bautista apareció en la puerta con 2 tazas de café y un par de entradas para un concierto de música clásica, sabiendo que ella era la única persona con la que podía compartir un espacio público sin sentirse abrumado por el entorno. He aprendido que la eficiencia no tiene nada que ver con la apariencia, pero que la belleza tiene mucho que ver con la forma en que una mente brillante es capaz de iluminar los rincones más oscuros de la vida de alguien, confesó él, entregándole el café con un roce de dedos que esta vez no fue accidental, sino una promesa silenciosa de un futuro compartido. El epílogo de su historia no ocurrió en una alfombra roja ni en un baile de máscaras, sino en el hospital donde la hermana de Delfina, ahora en franca recuperación, recibió la visita de ambos para celebrar el primer contrato independiente que Delfina había cerrado por su cuenta. Al salir del centro médico, Delfina caminó con paso firme por la calle, ignorando las miradas de los que todavía juzgaban por el envoltorio, porque sabía que su verdadera huella estaba en las estructuras que había salvado y en la vida que había reconstruido desde las cenizas de la humillación. Bautista la esperaba en el coche, observándola con una admiración que no necesitaba palabras, capturando aquel momento con su tablet, no para analizar datos, sino para guardar la imagen de la mujer que le había enseñado que la perfección es una mentira y que la verdad, por más caótica que sea, es lo único que realmente vale la pena organizar. Juntos se alejaron hacia el horizonte de la ciudad, listos para enfrentar cualquier nueva auditoría que la vida les presentara, sabiendo que mientras tuvieran la inteligencia del otro como brújula, no habría desorden capaz de hacerlos perder el camino de regreso a casa.